Capítulo 2. Pocas horas más tarde, Corby y yo estábamos en la carretera. Calvin había salido antes que nosotras, y Corby era la culpable. Cuando llegué a su casa, ella estaba preparando otra bolsa. Sacaba con parsimonia blusas de su armario y elegía pintalabios de su caja de cosméticos. Yo me senté en su cama e intenté acelerar el proceso metiéndolo todo en la bolsa. Habría preferido llegar a Edgewood antes que Calvin, pero ahora él sería el primero en elegir habitación, y cuando llegáramos, sus cosas estarían esparcidas por toda la cabaña. Conociéndolo, habría cerrado la puerta, por lo que nos veríamos obligadas a llamar, como si fuéramos sus invitadas. Esto me enfurecía, porque se trataba de nuestro viaje, no el de él. Corby y yo habíamos bajado la capota del jeep para disfrutar del calor del valle antes de alcanzar el frío aire de las montañas. Llevábamos la música a todo trapo. Corby había preparado un CD variado para el viaje y en aquel momento escuchábamos aquella canción de los 70, los 80, que decía "Get all my dreams, get into my car". La engreída cara de Calvin todavía flotaba en mi fondo de mi mente, y esto me preocupaba. Yo creía firmemente en el dicho que decía, fíngelo hasta conseguirlo. De modo que estampé una sonrisa en mi cara y reí tontamente mientras Corby intentaba llegar a las notas altas de la canción. Después de una rápida parada para comprar más Red Bull, dejamos atrás los pastos caballares y las verdes fincas con sus cuidadas hileras de planteles de maíz. Pasamos zombando junto a ellas y subimos a un nivel más elevado. La carretera se estrechó, flanqueada por pinos con torto y álamos temblones. El aire, fresco y limpio, me agitaba el cabello. Flores silvestres blancas y azules crecían por todas partes y se percibía un intenso olor a tierra. Me subí las gafas del sol por la nariz y sonreí. Aquel era mi primer viaje sin mi padre o Ian, mi hermano mayor. De ningún modo permitiría que Calvin me lo fastidiara. No permitiría que me arruinara el trayecto, provocando que me pusiera de mal humor, y tampoco permitiría que arruinara mi semana de las montañas. Que se joda, que se joda. Yo voy a divertirme. Este me pareció un buen mantra para aquella semana. El cielo era de un azul tan intenso que me dolían los ojos, y al salir de una curva el sol se reflejó en los parabrisas. Yo parpadeé para agudizar mi visión y entonces las vi. Las blancas y glaciales cumbres de la cordillera Teton se elevaban a la distancia. Sus cimas, puntiagudas y verticales, se clavaban en el cielo como pirámides coronadas de nieve. La vista era fascinante y sobrecogedora. Toda aquella inmensidad formada por los árboles, las laderas de las montañas y el cielo. Corby se asomó por la ventana con su iPhone para tomar una buena fotografía. Ayer por la noche soñé con la chica que unos vagabundos asesinaron en las montañas en el verano pasado, me contó. ¿La guía de rafting? Se llamaba Mercy O'Keefe. Me acordaba de su nombre porque salió en las noticias. Era muy inteligente y consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Washington. Desapareció alrededor del día del trabajo. ¿No te da miedo que pueda ocurrirnos algo parecido? No, contesté con sensatez. Desapareció muy lejos de donde nosotros estaremos, y no encontraron ninguna prueba de que los vagabundos la mataran. Solo son suposiciones. Quizás se perdió. En cualquier caso, es demasiado pronto para que los vagabundos acampen junto al río. Además, nosotros estaremos arriba de las montañas y allí nos suben los vagabundos. Sí, pero la historia es escalofriante. Ocurrió el verano pasado. Además, es un caso aislado. Ah, sí. ¿Y qué me dices de Lauren Hoodsman? Aquella chica de la alta sociedad cuyo caso apareció el año pasado en todas las noticias, arguyó Corby. Déjalo estar, Corby, en serio.
¿Sabes cuántos miles de personas van a las montañas y vuelven a sus casas sanas y salvas? Lauren desapareció muy cerca de donde nosotros estaremos, insistió Corby. Desapareció en Jackson Hole, que está a muchos kilómetros de Idlewild. Además, estaba borracha. Según dicen, se introdujo en un lago y se ahogó. En las noticias dijeron que varios testigos la vieron salir de un bar con un vaquero que llevaba puesto un estentón negro. Eso lo dijo un testigo y nunca encontraron el vaquero. Probablemente no existe. Si corriéramos algún peligro, mi padre no me habría dejado venir. Supongo que tienes razón, respondió Corby, aunque tuve la impresión de que no estaba muy convencida. Afortunadamente, pocos minutos después pareció haber superado su temor. Antes de 2 horas, estaremos asando nubes en Idlewild, gritó en dirección a la cúpula azul del cielo. Los Verstegen eran los propietarios de Idlewild desde que me alcanzaba la memoria. Más que una cabaña en los bosques, se trataba de una casa. 3 chimeneas de piedra sobresalían del tejado a 2 aguas y disponían de 6 dormitorios. 7 si contabas el sofá cama que estaba en el sótano, al lado del futbolín y la mesa de billar. También tenía un porche que rodeaba por completo la casa, unos ventanales impresionantes que daban al sur y un montón de cuartitos y rincones. Los Versteger pasaban de vez en cuando las navidades allí. El señor Versteger tenía un carnet de piloto y había comprado un helicóptero de un solo motor para subir a las montañas en invierno, ya que, debido a la nieve, la mayoría de las carreteras eran intransitables hasta la primavera. Pero, sobre todo, la utilizaban como casa de veraneo y en la parte delantera había una explanada de hierba, un jacuzzi y una pista de bádminton, una barbacoa de ladrillo y unas tumbonas de cemento. 2 años antes, yo había pasado allí las navidades con la familia de Corby, pero las navidades pasadas no. Calvin las había pasado con la familia de uno de sus compañeros de cuartos de la universidad, y Corby y sus padres habían ido a esquiar a Colorado, por lo que Idlewild se quedó vacía. Yo nunca había ido allí sin el señor o la señora Versteger. No me la imaginaba sin la mirada vigilante del señor Versteger, que parecía nuestra sombra. En esta ocasión estaríamos nosotros solos, sin adultos ni normas. Un año antes, estar a solas con Calvin durante una semana me habría parecido algo prohibido y peligroso, una fantasía secreta hecha realidad. Pero ahora no sabía qué esperar. No sabía qué le diría cuando nos tropezáramos en el pasillo. Me pregunté si la situación le aterraba tanto a él como a mí. Al menos nuestro primer incómodo encuentro ya había pasado. ¿Tienes un chicle?, me preguntó Corby. Antes de que pudiera detenerla, abrió la guantera y el portacedes de Calvin cayó al suelo. Corby lo agarró y lo observó intrigada. ¿Esto no es de mi hermano? Me había pillado, aunque también podría haber sido mío. Lo he tomado de su coche esta mañana en la gasolinería. Se estaba portando como un auténtico idiota, así que lo hecho es totalmente justificable. No te preocupes, se lo devolveré. ¿Estás segura de que te sientes cómoda con todo el asunto de Calvin?, me preguntó Corby. Era evidente que le parecía extraño que le hubiera robado los CDs. Para mí no es más que un gilipollas, pero no dejo de pensar en que vosotros estuvierais, bueno, juntos, o lo que fuera. Podemos hablar de ello tanto como quieras, pero no me comentes nada acerca de vuestros besos. La imagen de alguien intercambiando saliva con mi hermano, sobre todo tú, me produce náuseas. Fingió que introducía un dedo en su garganta para dar énfasis a sus palabras. Lo he superado totalmente. Menuda mentira. Yo no había superado lo de Calvin. El novio falso que me había inventado en la gasolinería lo demostraba. Antes de aquella mañana, realmente creía que había pasado página, pero cuando lo vi, mis emociones reprimidas afloraron a la superficie. Odiaba sentir algo por él, aunque solo fuera un intenso rechazo,
Odiaba que todavía le concediera el poder de hacerme daño. Tenía tantos recuerdos desagradables, íntimamente vinculados a Calvin. ¿Acaso Corby no se acordaba de que rompió conmigo la noche de la fiesta de primer curso? Yo me había comprado un vestido y había reservado plaza para los dos para cenar en Rugby Tuesday. Y también había pagado la parte proporcional mía y de él del alquiler de la limusina. Además, iba a ser la reina de la fiesta. Había soñado incontables veces con lo que sentiría al estar en medio del campo de fútbol, con una corona en la cabeza, radiante mientras la multitud me vitoreaba y aplaudía, y en lo que sentiría después, bailando entre los brazos de Calvin. Habíamos acordado reunirnos en mi casa a las 8, y cuando dieron las 8:30 y Cal no había llegado, me preocupó que hubiera sufrido un accidente. Sabía que su vuelo no llegaba con retraso porque me había mantenido informada a través de internet. El resto del grupo ya se había ido en la limusina y yo estaba a punto de echarme a llorar. Entonces sonó el teléfono. Calvin ni siquiera había salido de California. Había esperado hasta el último momento para telefonarme y ni siquiera se molestó en fingir un tono de disculpa. Con una voz serena y despreocupada me dijo que no pensaba venir. ¿Ya has esperado hasta ahora para decírmelo?, exclamé yo. Tenía muchas cosas en la cabeza. Esto es tan típico de ti. No me has telefonado desde hace semanas. Ya hace días que no respondes mis llamadas. Calvin no era el mismo desde que se había ido a la universidad. Era como si le hubiera encontrado el gusto a la libertad y todo hubiera cambiado. Yo ya no era una prioridad en su vida. Debería haberme imaginado que harías algo así, solté yo. Intenté con todas mis fuerzas no llorar. Calvin no iba a venir y yo no tenía un acompañante para la fiesta. ¿Acaso estás controlando la frecuencia de mis llamadas? No estoy seguro de lo que siento respecto a eso, Brit. ¿En serio? ¿Ahora quieres que parezca que yo soy la imbécil? ¿Sabes lo que me estás haciendo al no venir? Eres igualita a mi padre, siempre quejándote de que no soy lo bastante bueno, replicó él a la defensiva. Eres un gilipollas. Quizá deberíamos cortar, contestó él con frialdad. Sí, quizá deberíamos cortar. Lo peor fue que, a través de su teléfono, oí una música alta y transmisión de noticias deportivas. Calvin estaba en un bar. Yo había puesto grandes expectativas en aquella noche y él se estaba emborrachando. Colgué el auricular de golpe y rompí a llorar. Aquellos recuerdos me pusieron de mal humor. La verdad era que no deseaba hablar de Calvin. Mi decisión de mantener una actitud positiva se estaba desmoronando. Me resultaría mucho más fácil fingir que era feliz si no tuviera que malgastar mi energía convenciendo a todo el mundo de que todo iba genial. ¿No te resultará incómodo de que él esté por ahí?, insistió Corby. No seas ridícula. Ella entrecerró los ojos y me miró con actitud reflexiva. No utilizarás esta situación para volver a enrollarte con él, ¿no? ¿Pero qué dices? No se te ocurra volver a mencionar algo así. Sin embargo, aquella idea me había pasado por la cabeza. Desde luego que sí. ¿Y si Calvin intentaba enrollarse conmigo? La idea no era tan descabellada. Al fin y al cabo, Corby y Bears estarían todo el día pendientes del uno del otro. Y esto nos dejaba a Calvin y a mí solos. No me sorprendería que intentara algo, lo que significaba que yo tenía que decidir enseguida si iba a permitírselo. Quizás si pensaba que él había pasado página conseguiría olvidarme de él, pero por la forma en que me había mirado en el 7-Eleven cuando yo coqueteaba con Mason. Si su mirada no era de arrepentimiento, no sabía qué significaba. Significara lo que significase, decidí que en esta ocasión tendría que esforzarse para que le hiciera caso. Él me había humillado y le haría sudar para compensarme. No lo aceptaría hasta que hubiera sufrido lo suficiente. Le obligaría a tragarse una tarta de humillación coronada con una bonita cereza.
Calvin sabía que yo era una persona fiel, y esto me favorecía. Primero jugaría un poco con él, y después lo rechazaría alegando que me sentía culpable por engañar a mi falso novio. Ya sabes lo que dicen de la venganza, ¿no? Pues bien, Calvin lo comprobaría muy pronto. Contenta al tener por fin un plan, me arrellané en el asiento con una sensación de triunfo y satisfacción y preparada para la larga semana que tenía por delante. Corby abrió el portacedes de Calvin, pero antes de darle una ojeada se fijó en un papel doblado que abría en el primer compartimiento. ¡Vaya! ¡Mira lo que he encontrado! Yo miré de reojo. Corby sostenía un mapa topográfico del Parque Nacional Grand Teton, el tipo de mapa que te daba en las oficinas del parque, pero aquel estaba lleno de anotaciones escritas del puño y letra de Calvin. El mapa estaba doblado en 3 partes y después por la mitad. La tinta estaba descolorida y los bordes desgastados. Era evidente que Calvin lo había utilizado mucho. Calvin ha señalado los mejores caminos, comentó Corby. Mira todos los que ha recorrido. Hay anotaciones por todas partes. Debe de haber tardado años en recorrerlos todos. Siempre lo he tomado el pelo por ser un fanático de la montaña. Pero esto es increíble. Déjame verlo. Tomé el mapa, lo alicé sobre el volante y le di una ojeada sin perder de vista la carretera. Calvin había hecho algo más que señalar los caminos. El mapa estaba lleno de anotaciones que indicaban los caminos practicables con motonieve, las carreteras sin asfaltar, los refugios para casos de emergencia, el puesto de los forestales, los lugares con vistas panorámicas de interés, las zonas de caza, los lagos y arroyos, las rutas frecuentadas por animales salváticos, etc. Idlewild también figuraba en el mapa. Para un montañero perdido, aquel mapa era un recurso de supervivencia realmente útil. Todavía estábamos demasiado lejos para localizar nuestra posición en el mapa, pero consideré seriamente utilizarlo en lugar de las notas del señor Pesteger cuando estuviéramos lo bastante cerca. Te guste o no te guste, tienes que devolverle el mapa a Calvin, me amonestó Corby. Yo volví a doblarlo y lo introduje en el bolsillo trasero de mis pantalones cortos. Aquel mapa tan detallado seguro que significaba mucho para Calvin. Se lo devolvería, pero primero lo haría sufrir un poco. Media hora más tarde sonó Every Day is Getting Rough de Sheryl Crow, la última canción del CD de Corby. La carretera se había vuelto más empinada y subía por la montaña con curvas más pronunciadas. Los márgenes caían en picado, de modo que me incliné hacia adelante y me concentré en las cerradas curvas. Si me despistaba, podíamos caer a toda velocidad por la ladera de la montaña. La idea era inquietante y sobrecogedora. ¿A ti esas te parecen nubes de lluvia? Me preguntó Corby con el ceño fruncido y señaló un grupo de nubes oscuras que sobresalían por encima de las copas de los árboles en dirección norte. ¿Cómo es posible? Antes de salir comprobé el pronóstico del tiempo y se supone que llovería en Idaho, pero no en Wyoming. Caerá un chaparrón durante un par de minutos y después el cielo se despejará. Si no te gusta el tiempo de Wyoming, espera 5 minutos, rezaba el dicho. Espero que no llueva ni un solo día mientras estemos ahí arriba, se quejó Corby, con indignación. Me pregunté si estaba pensando en Rachel y Emily, quienes estarían tomando el sol en la playa de Waikiki. Yo sabía que Corby habría deseado viajar a un lugar de clima tropical durante las vacaciones de primavera, y pensé que decía mucho de nuestra amistad el hecho de que estuviera conmigo en aquel momento. Ella y yo discutíamos, desde luego, pero nuestra amistad era sólida. No muchas amigas renunciarían a la playa por ir a caminar por la montaña. Leí en una guía que la lluvia se origina porque aquí arriba el aire caliente y el frío chocan continuamente. Comenté con despreocupación sin despegar los ojos de la carretera. A esta altitud, el vapor de agua puede convertirse en hielo, pero tiene una carga positiva. Pero la lluvia tiene una carga negativa.
Cuando las cargas son bastante grandes, se producen los relámpagos y las tormentas. Corby se bajó las gafas del sol por el puente de la nariz y me miró con los ojos muy abiertos. ¿También encendes ojeras con palos y te guías por las estrellas? Yo solté el volante el tiempo suficiente para propinarle un empujón en el hombro. Al menos podrías haber hojeado algunas de las guías que tu padre te compró. ¿Te refieres a las guías que enseñan que, en caso de inanición, un ser humano puede subsistir comiendo excrementos de conejo? Arrugó la nariz. Esa fue la primera y la última vez que consulté una guía. De todos modos, leer cualquiera de esas guías habría constituido una pérdida de tiempo, porque mi hermano tomará el mando y nos guiará a todos. Calvin no tomaría el mando, no en esta ocasión. Yo me habría entrenado tan duramente y durante tanto tiempo para ceder el control. Poco después el cielo adquirió una tonalidad gris oscura. La primera gota de lluvia cayó como si se tratara de hielo en mi brazo, y después otra, y tres más. En cuestión de segundos las gotas de lluvia cayeron con regularidad y salpicaron los parabrisas con diminutas manchas de agua. Yo detuve el Wrangler en medio de la carretera porque no había espacio a los lados. Corby estaba dando manotazos a las gotas como si se trataran de mosquitos. «Ayúdame a colocar la capota», le pedí mientras bajaba del jeep. Levanté la lona y le indiqué a Corby que la sujetara a la carrocería. Abrí la portezuela posterior, desenrollé la ventanilla de plástico y até las cintas. Cuando terminé estaba totalmente empapada y tenía la carne de gallina. Enjuagué el agua de mis ojos y subí la cremallera de las ventanas laterales. Por último, ajusté el velcro y cuando volví a entrar en el coche, un intenso escalofrío recorrió mi cuerpo. «Ahí tienes tu carga negativa», sentenció Corbin con voz inexpresiva. Yo presioné la frente contra la fría ventana y goteé el cielo. Las negras nubes tormentosas se extendían en todas direcciones. Ya no se veía ningún trozo del cielo azul, ni siquiera una franja en el horizonte. Me froté los brazos para calentármelos. «Será mejor que le llame a Beard y le diga que espabile», declaró Corby mientras marcaba el número a toda velocidad. Segundos más tarde se relajó en el asiento. «No hay línea». Apenas habíamos recorrido 4 kilómetros más cuando empezó a llover a chorros. Un torrente de agua bajaba a gran velocidad por la carretera. La corriente se arremolinaba en las ruedas del Wrangler y me preocupó que nos arrastrara. Los limpiaparabrisas no conseguían mantener el cristal despejado con suficiente efectividad y la lluvia caía con furia que yo no veía por dónde íbamos. Decidí apartarme a un lado y parar, pero no había arcén, de modo que me acerqué lo más que pude a la parte derecha de mi carril. Paré el coche y encendí las luces de emergencia confiando en que, si alguien venía por detrás, vería las luces a pesar del chaparrón. «Me preguntó qué tiempo era en Hawái», comentó Corby mientras limpiaba el baúl que se había formado en su ventanilla con la manga. Yo tamborilé los dedos en el volante y me pregunté qué haría Calvin si estuviera en mi lugar. Mi estado de ánimo mejoraría enormemente si, aquella noche, podría explicarle que había sorteado la tormenta sin problemas. «No te asustes», susurré en voz alta. Pensé que esas palabras eran un buen paso hacia el éxito. «Está lloviendo mogollón. Los móviles no tienen cobertura. Estamos en medio de las montañas. ¿Y tú me dices que no me asuste?» «Sí, claro», declaró Corby.